Laure Paraná, yo pensaba que EPT va toda la facilidad con la de Paraná. Es que Laure vida total ya por hacer porque yo la alimentación a Laure era yo visitaba todo el tiempo. Paraná ahora la rollo ya pirare. A veces faltan de eso, miro los pescados. Por la familia, claro. Un garo mijano, los dije cacagüe. Pues tiempo to falta la visión cagüe de iraña. Un azúcar que la orero güey con la ira cagüe. Pira un arroz pesca para consumo de para no vender solo para alimento. Upepengo pesa oroño tinga kue upepe la ore abuelo cueroño tinga kue pacoba. Por Italia oño tinga pacoba upe mia oñe vende. Pero pico la baja es nómada ya llevo varo vaya no hija de dice que está muy hija que yo colocado allá. Dos gobiernos muy semejantes, expresión de procesos autoritarios, se encontraron unidos entonces por una meta común. Es uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo. Funda que tem proyecto Guarani, con la setuaro y Esse traçado é do canal de desvio na margem esquerda. Permitir o desvio do rio para a construção da barragem no seu leito natural. A ver, primer momento no lo vi porque esa la justita pero El proyecto consistía en construir la estación generadora más potente del mundo. A 26 de abril de 1973, entre o Brasil e o Paraguai, criou a entidade binacional Itaipu. Entonces ya que ahorita es efectivo, está en la una 20. hoy happy te coja Pero la presa hidroeléctrica más potente del mundo requirió algunos sacrificios. Ahora aparte la equipo ya es superajador, todo el corren de 3 días, ya llega. Han rescatado unas 30.000 aves, mamíferos y reptiles, pero todos necesitan nuevos hogares. E pela energia que ilumina as nossas vidas. Ajudar o homem a se desenvolver. Preservar a natureza. Si el plan de rescate no se completa antes de inundar el valle, morirán miles de animales. Se mandó a siempre plando para llorar. Entonces la orero con la historia la para nacota y orero yo que unia siempre plando para la ore corazón me la es capaz la upesa llega para el colla. Mambirete ningoro pitala Paraná. Mbak bebe ala kaagbu, tai pori gente ko ape. Solamente lo guajica pela aroma potila y cojama. Tai tere arang orero sufría ko ape. Ko ape la nyatuda. Camión pero ya con gente. Pero camión de la ojo la ogueruja más indígena cuera. Pesa animal o ya pa are pepe. Mamá mía está animal cubre el basunia huere coja. Ha o ya pura, por mi camionero la o ya pa ojo pesa puro pegua o la bueno la indígena cuera.
Oye, ya baja, pero yo miseria, mano, va mi gente. Pero yo no me te pega tu pete y cuña cara ahí, hoy me y ya da cuenta no aguantar la viaje a 8 días a huepe o a comer no la te cuña cara ahí. Ore ore poi pare iko ape orengo ondoroi kwai orenta ebe paroju. Ore ore ya pare iko ape la pende peiko hang mahe inte maha orengo ondoroi kwai ubu ajeno pe paroju. Hace 12 años me ha hecho. Hace ya como 39 años más. Y la Itaipu guaje y na guapen ba na ipe na moletana. Onda iporio guaje y me cuaco semba y apen ba de cojare co y ya core. Inclusión da upese acá. Taitere un diputado, senador, que era y no la cuara en baja. Oreco ape se añeñando a que se me embucua oreco ma ape ten 18 años a ocacua visoro ore tatu cure iguazu cuanga miao paure hegui porque en ba eres ore cacique o menguela brasilero ha hoy tu paure ka agua haro oñe hundi la naturaleza. Y nosotros, cuando yo llegué a Arroyo Iguazú en el 77, ya empezaron a llegar los primeros desalojados. Los indígenas paranaenses que estuvieron en la orilla del río Paraná eran 36 comunidades. Algunos eran lugares más bien de cacería, de pesca. O sea, ellos ocuparon toda la orilla del río Paraná, desde Hernandarias, Ciudad del Este, que es ahora, hasta Alicacué, cerca de Salto del Guairá. Pero eso también se considera, según los derechos de los indígenas, como parte integrante de su tecojá y de su territorio. En fin, la Itaipú no cumplió tampoco la promesa de indemnizarlos debidamente, por ejemplo, con tierra. Lo que más me acuerdo que don Álvarez cobró 40.000 guaraníes, era un máximo, y algunos 2.000, 3.000, porque decían que su casa era un rancho, su chacra era muy chica, pero ellos era toda su vida, todo lo que poseían, y después empezar sin nada, sin ninguna comunidad, era muy terrible para ellos. Inclusive les amenazaban, algunos se resistían a salir, y los últimos fueron sacados a la fuerza militar. Ya hacia Hernandarias, hacia Tatiyupí, esa zona. Y perdieron ellos, porque ellos tenían muchas cosas, animales, vacunos, caballos. Me acuerdo que don Vicente, que estaba en Tatiyupí, perdió todos sus animales, se quedó quedaron ellos así como muy estresados y espiritualmente muy dañados. Ande para hoy, ya te desapé. Rồi nghe tụ cá ta tem rồi mọi người nông gậy ông mày mà có cái này quay ra rồi tụ cá ta ôi tụ xem mà gì ôi nhìn bộ nhìn này ôi bây giờ mẹ mà quay ôi tụ xem tụ pin đấy ôi tụ cá ta để cô chơi được cái
La mayoría de ellos se resistía a salir porque decían que como, por ejemplo, los Oporaíba, los chamanes, tenían graves problemas espirituales con eso, porque decían ellos que Ñanderubusu no podía permitir semejante cosa, porque Dios le entregó, Ñanderubusu le entregó el Paraná a los abaguaraní para que lo cuiden, y cómo ahora van a venir los blancos y van a represar y van a destrozar el río. Se abuelo cuera puta pa moite, se papatúa miau puta pa moite para na cota de la hice portura cuera. Ugupepa puta pa. Con hoy, con tiempo ya no cambia. Va con el tiempo o vela. A veces actúa ahí, a veces actúa o un va. Eso cada uno me opa. Cada uno ahora pues a mí me oye opa ahora es el Mi ore mami la oye pues vivía con la ubira anía un poco ubirare. Hau casi que fuera o ya popesa. O habilitar a la gente pena ubirante que ya po la ubira porque en Daipori de ayudaban a la gente pe. Daipori otro de ayudan solamente de ubira y ya po la de platana y ha oye pero muy tu paite. Hikwa ya kwa. Hakwa tu ya o mecanizamos a ver cuál. Ahora encomiendo ahora utai, ahora potai. Orengo indígena posiblemente ahora aguante interlaro y como que tal vez vengo a pescar ahora que do carui. A la ocasión la alimentación de pollo. Ambos por supuesto en la institución Haupi la oñe me ara ahora la peana ya. Aún ahora ni no es. Primero y la y ya. Upo y caeli. Un ya la ya era la ca. Le conozco a los abá paranaenses más fuertemente en la década de los 90. Cuando inicié el trabajo con los abá en general, Yucurú era de la LIPSA, ¿verdad? Que después pasó al IBR en la década de los 70. Fue declarada por IBR Colonia Nacional Indígena, donde fueron llevados los H. Luego ellos abandonaron esa zona y entonces quedó esa tierra donde fueron llevados un grupo grande, ¿verdad?, de los paranaenses. Esa tierra es del INDER, ¿verdad? Y con eso pudimos también atajar a varios supuestos propietarios, ¿verdad?, que han aparecido con título aparentemente reivindicando esas tierras, ¿verdad?, incluido lo último Jaegli. Él no pudo presentar su título para que el Ministerio de Obras Públicas pudiera abonar por esas tierras. Teníamos el cheque, pero esperamos hasta el último día, tanto el Ministerio de Obras Públicas como nosotros, y nunca se presentó el título. Por lo tanto, se volvió al juicio de usucapión que nosotros tenemos, o sea, la comunidad tiene, contra Jaegli, ¿verdad? Porque la comunidad tiene más de 30 años, o sea, por usucapión, por los tantos años de ocupación, legalmente le pertenece, o sea. La verdad que se añadiendo curi a Caragmime, pero a nacer curi a Puerto Palma, Ribera del Paraná, a pie Yucuaba. Hoy en día por lo menos Penato Picuá por ahora vi la avanzar la tecnología.
Ahora veis que a pesar de indígenas, lleva ya no le llaman la guaresa ya, o ya actualizamos semana. Por ejemplo, o tú ya la mitad, o matar la mitad de escuela, o matar colegio. Ese que tú se envolver como indígena, llevando ya, siendo que no hay problema acá, siendo que no hay problema más o menos la roña sustentación la peor en Baete, ya eso vaya. Porque antiguamente ya ahora no hay que tener más, ver no hay que tener porque hoy va hoy la hora cada la aérea ya sea de o fruta mojada, después falta ahora, nunca no llevo el limón nada más, porque hoy cada uno va hoy, pero de hoy en día va lógico. Entonces llevo directamente a lo cortamente pesa porque no hay por ahí va el hoyo puta. Así que recuperar ya en batea porque pues vengo una hectárea de cada uno y andar teji que está la petén 10 hectáreas mecanizadas y como un día eso. Quiere decir que entonces la petén 500 hectáreas la tei año más que tal. La cada uno recoger la oxígeno donde hay con esa, por ejemplo, con contaminado 20 más. Ahora el rico eran 100 años, a lo mejor que tú rico tenés 30 años, por causa que tóxico allá, ahora avanzada ya. Pues el ya pues también me toman algo que no rico mover para la jota ya. Y que estamos esa o ya pues ten lucha y que estamos a si cuando recuperar más o menos así que a 20 a 30% la terreno perdido yo. Recuerdo poniendo por ejemplo dejo aprender la afectada del embalse y no recurre con la recuperación del terreno movete. A operar el obrero era siempre la obrero que está porque la Itaipú que todo me mi ahora apoyo porque el obrero guía por un lado ya porque ahora mostrar la obrero recojai recopona hai no hay que te dejar mover más ver en ver pero lamentablemente creo que enriquecer el obrero pues está empobrecido. Coanga ore vio yepe apa ore wuha o yepe hasta tiempo no ye ella que ore vela y castupa ha coanga tu peño mongetana peñe eana pipotano uwe ha o pe atano bare no ponando ya que ore hi kwai handa ikatui pikola o me enje si ore mbae o ingo pe da engo mbae ajeno pe ore con la romanda, ore con la yapa que pero se hanwa no me ella que más que tal parte o pende kohana a caramimpe o sea yukuru pe gente maure ahora en gore está pues no penseta ya no sente maure por ejemplo, los yerurei plata de más quiero jontem. ¿Cuál es pues? Los yecuai monge por ya rana uhei. Hakuan go yekua mamba hasi como yerurei pues. O me embau mi plata behicuai ha o moimba estancia ante mai cuai pepe. Ora indígena anda eiroi corei viroi cocoate. Ni la ari orenda iro kowidei se ahendu mi ma hoy la mai tema mi gobierno fuera ore avalaro roku para hija dro vale hamba eve pero ore mba evo inco ore ven con la ya poco da hay brasilero penipem. La misma invasión brasileña en la zona del Alto Paraná y de Canindeyú son los que ahora son prácticamente los dueños de las comunidades porque son los que arriendan la tierra
Los paranaenses están diseminados por todo Alto Paraná, Canindeyú. Estos días me impresionó mucho porque encontré hacia la zona de Uirarobaná, allá hacia Cuetubú, donde está el problema con los H, encontré paranaenses. O sea que ellos van buscando también un espacio por donde poder vivir con la esperanza de que algún día Itaipú les devuelva lo que les ha robado, que es su territorio, sus 36 comunidades. Apa kuma mau ini kak? Ko apengola kota kura ikok. Ha kua roji kumba teko kua tero raka. Tengo estero te. Arriba tengo yo pikirubi. Oya estero. Wa nyao. Teko la nyao raka. Kua kosona pa ina ka herawa sei. Te Akota kuera poña. Mas não vamos mesmo. Después, 10 minutos de una cuenta de imágenes y nos vamos. No, porque nosotros sin permiso y nosotros le autorizamos, nosotros vamos a nosotros nos va a costar, ¿verdad? Ahora mismo ahora más que Por permitirle. Permiso pero después. Bueno, estamos. Inola nya no hang permiso ba permiso ko ore la no bueno hasta ore ba eren ko la ore postanda ha ya ko dai ba amma pela ro reta ne ka to ho ore ure nya deru suben ba permiso re ba ha emante ka to me ore ave permiso ha ko dai pu ko rai ko ba permiso lo meta ore ha ko rando ko ai ba la ore ba shabelaro ma pelaro hota ko agiro roger ure permiso re Cuando llero ya que tu permiso que mamá que y tal parte en el lugar na PPP o pata en temore Ako anga ore no ore potaje ore wihan pesa I ore la ro lusang ore wire ba eko ore la ore chaitreita ore ba da ingom ba ya geno ba se ko ha kura o ta haisa o inda ha ya espera imba epe vean ko la ore ba hino La Asociación Alto Paraná de Yungo o sea que 94 pues ya bueno como fue como un barreteo de guaraní, alguna recuperación de tierra, regularización de tierra. A ustedes pensaba que de los afectados de Itaipú, pero yo pensaba otra forma. Oyapobo es una asociación solamente de los pueblos afectados. Entonces vamos a seguir con la asociación Paraná en Beira. Entonces los pedidos es más saber con la reportada la hora devolver, o sea, reparar es 50.000 y tal, porque de Hernandaria hasta Salto de Guaraja es la Tecoja Guaraní.
Para pedido, primeramente yo llevé a los misioneros para poder venir. Apoyo, no sé si en ese momento estaban convenios internacionales, ¿verdad?, que aseguraba, digamos, el no trasladar a grupos indígenas sin su consentimiento, que estaba vigente totalmente, ¿verdad?, que no hubo consulta, ¿verdad?, se atropelló, se violó leyes favorables, digamos, a la autonomía de los pueblos indígenas. Por ejemplo, carta de 22 de noviembre de 81, el presidente firma doctor Enzo Bernardi, que es director general adjunto, y director jurídico es Antonio Colman Rodríguez. Dicen que ellos cumplen y respetan las leyes de la República, así literalmente. Y dice que todo fue hecho como corresponde según la ley. Pero estos señores no miran que, por ejemplo, ya existía ley 63/68, donde claramente dice que sin consentimiento de las comunidades no se puede sacarle de su lugar. Más todavía, ya aquella época cuando esta carta fue firmada, porque justamente estaba mirando incluso, ya existía la ley 904, y no podrían decir que no saben de la ley, porque la ley 904 se discutió mucho a nivel nacional, salió por la prensa, todo esto. Igual se ignoraba esta ley. La 904 que decía claramente, cuando en los casos previstos en artículos anteriores, es imprescindible el traslado de una o de más comunidades indígenas, serán proporcionadas tierras aptas y por lo menos de igual calidad a las que ocupan, y serán convenientemente indemnizados por los daños y perjuicios que surgieran a consecuencia de desplazamiento y por el valor de las mejoras. No se hizo. El proceso, digamos, de violación a los derechos propios, territoriales, culturales, económicos, que hace la Itaipú, ¿verdad?, contra estos pueblos es gravísimo. Por eso yo muchas veces estoy diciendo que un día, si realmente se organizan, pueden acusar a Itaipú de genocidio. Aquí nadie le mató a nadie así con los fusiles, pero sí otro sentido. Culturalmente fueron prácticamente aniquilados. Que se ve Itaipú ya esa parte. La Icatú había esa parte. A la Itaipú más capacidad del mundo, orero, ese usted ahí porque cuando vengo la indígena están en mayo y cuá. Un monte cuá la pure guá a mí. Están en mayo y allá, orero y cuá que la Itaipú y Icatú a la olla ponen 10 la orero y pota. Orendo de que puerto de salud va a estar ni enfermero ni pujaba y cuando oreco. Ahora la Itaipú guarea un hermoso, Itaipú un hermoso. Ya pues orero gago, pero gaja. Están en la cueca tú me da orero. Hasta ahora todavía ellos no encuentran un lugar donde decir esta es mi tecojá, ¿verdad? Porque siempre están en un tecojá ajeno. Son los Enda Uva, los que no tienen lugar en ni una parte.